Muy buenas tardes. Agradezco mucho a la Academia Nacional de Medicina de México la amabilidad para presentar mi trabajo de ingreso, patología placentaria y riesgo perinatal durante la pandemia por COVID-19, así como a mis colaboradores, doctor Jesús Luján y al doctor Carlos Durán. Como antecedentes, COVID es una enfermedad respiratoria causada por el nuevo SARS-CoV-2, virus de ARN más contagioso e infeccioso que el SARS-CoV de 2002 o el MERS-CoV de 2012. Infecta células epiteliales a través de la enzima convertidora de angiotensina 2, empleando la proteína Spike. Genera síntomas principalmente fiebre, tos, disnea, hipotensión en diferentes porcentajes por arriba del 30%. Entre otros hay mialgia o fatiga, gastropatía, linfopenia, leucopenia, trombocitopenia, incremento de citocinas inflamatorias, biomarcadores cardíacos elevados e hipoalbuminuria. Aunque las enfermedades respiratorias por SARS-CoV-2 son foco de atención, los estudios reportan lesiones oculares, trombosis, alteraciones testiculares, ováricas del sistema nervioso central, del embarazo y placenta. Estudiamos una serie de casos de mujeres embarazadas con COVID-19 asintomáticas con el objetivo de analizar datos histopatológicos placentarios para evaluar efectos y riesgos fetales en el último trimestre del embarazo, aunado a una revisión de la literatura reciente. Ese es un estudio retrospectivo, observacional y transversal en 29 pacientes, 20 de un grupo control y 9 pacientes con COVID, donde realizamos una investigación de los datos generales y perinatales que fueron recolectados por el personal paramédico en relación a la patología y la prueba de PCR positiva. Para ingresar a este estudio se hicieron los análisis estadísticos de los datos y los resultados. Como vemos en esta tabla, al ser un comparativo entre el grupo control y el grupo en estudio, no se observó ninguna diferencia en los datos generales, peso, talla, índice de masa corporal, edad, y tampoco en los signos clínicos como sería la temperatura, la saturación de oxígeno, presión sanguínea, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. En las pacientes que tenían la infección en el tercer trimestre, que eran asintomáticas, el día del parto, las pacientes 2, 4, 5, 6, 8 y 9 se encontraban entre el día 0 y el día 10.5 de la infección, después de dar una PCR positiva, y únicamente las pacientes 1, 3 y 7 habían superado la fase de resguardo recomendada para esta infección, que es de 14 días, como se ve en esta gráfica. Los resultados de pacientes infectadas, ya comparando nuestro grupo con el grupo control, en relación a las semanas de gestación, las de COVID tenían 37 semanas y las de control 39. Pero datos importantes es que se incrementó el porcentaje de cesáreas en las pacientes con COVID al 77.7%, el parto pretérmino en 33.3% y el desprendimiento de placenta en el 22.2%, así como el oligoamnios, hipomotilidad, hipertensión y preeclampsia en el 11.1% respectivamente. Y haciendo más bien una comparación entre nuestro grupo estudiado, el grupo control y la revisión hasta 2022, vemos que la cesárea está más o menos en el porcentaje reportado en la literatura de 30 a 91%, y el parto pretérmino nosotros lo tenemos en 33% y lo reportado en la literatura de 19 a 46%. El desprendimiento de placenta se incrementó en nuestro número de pacientes en relación a las pacientes reportadas en la literatura. Sin embargo, el oligoamnios e hipomotilidad fetal no se reportó en los estudios a nivel internacional. La preeclampsia la reportamos nosotros en el 12%, y en la literatura está entre el 4 y el 21%. Sin embargo, por ejemplo, nosotros no tuvimos bajo peso al nacer ni muertes fetales, como ha sido reportado en la literatura en el 5.3 y 1.2 respectivamente. En relación a los reportes histopatológicos de la placenta,
Los datos de alteraciones de las vellosidades con los efectos trombóticos en la placenta fue de 51% y en el cordón umbilical 33%, con mayor prevalencia de trombos organizados en vellosidades placentarias en el 55.5%, hemorragias en vellosidades el mismo porcentaje, el edema estromal en el 44.4% y otros como hemorragia perivascular, hematoma retroplacentario, trombo laminado en una arteria y hemorragia subcoreal, como se puede ver en el gráfico del esquema de corte histopatológico. Y hablando de la revisión en general de COVID durante el embarazo, las embarazadas con infección severa abarcan el 9%, con una mortalidad de 1.4 por 1,000 mujeres. 9% requieren hospitalización, 4% cuidados intensivos y el 2% asistencia ventilatoria. Ya en México se ha reportado que el 25 a 27% causa muerte materna, lo que nos da un 2.8% de letalidad y principalmente relacionadas con las comorbilidades como sería diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, alteraciones inmunitarias, enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal crónica y obesidad que presentan estas pacientes. En general, la infección en el 65% es leve, 21% moderada y 14% severa. El diagnóstico y manejo del COVID es igual en embarazadas que en la población general. El 10% de las pacientes que son COVID positivas, 23 presentan síntomas, generalmente son leves, como sería el 64.2 fiebre, pero pueden presentar tos, disnea y mialgias. Y un dato muy importante que del 12.1 hasta el 88% de las pacientes son asintomáticas, como lo reportado en nuestro estudio. Cuando se incrementa el riesgo de enfermedad severa, en el segundo trimestre el 34% requiere hospitalización, en el tercero el 11%. Y los factores de riesgo relacionados con el riesgo de enfermedad severa es la edad mayor a 35 años, la obesidad y las comorbilidades. Se ha visto que la variedad tipo alfa es más severa comparada con la de tipo salvaje, ya que estas requieren soporte respiratorio en mayor cantidad y desarrollan neumonía. La tipo delta es más severa comparada con la alfa, porque desarrollan más prematuramente una neumonía. Y la variedad Omicron mostró similitud con la variedad salvaje. Aquí vemos un esquema de cómo el SARS-CoV tiene mecanismos indirectos y la infección directa, cómo va a ocasionar en la mujer embarazada a través de los aumentos de los niveles de citocinas, como sería la interleucina 6, 18 y 12, van a ocasionar fiebre, inflamación y algunos afectando la coagulación y eventos vasculares, lo que nos va a dar a nivel de la placenta alteraciones como sería la corionitis, la difusión de vellosidades de fibrina, arteriopatía decidual, coriohemangioma e infartos multifocales. La transmisión vertical se sospecha pero no se ha comprobado y va a tener consecuencias en el feto y recién nacido, dando prematuridad, sufrimiento fetal, bajo peso al nacer, asfixia, óbito e hipomotilidad. La infección directa está ocasionada por la enzima convertidora de angiotensinasa que tiene receptores a nivel de pulmón, corazón, riñón, hígado, en el sistema circulatorio y en el sistema nervioso central, que va a tener consecuencias maternas. Algunas pueden ser asintomáticas, otras pueden presentar síntomas generales o desarrollar neumonía y cuando es muy grave, disfunción multiorgánica con anormalidades trombóticas que las mujeres van a llevarlo al parto pretérmino o la ruptura prematura de membranas. Cuando hacemos una comparación de las mujeres embarazadas, vacunadas o no, no presentan diferencias en los resultados maternos y perinatales. ¿Qué limitaciones tenemos de nuestro estudio? Que es una pequeña muestra que por sí solo no es significativa, pero aunado a estudios que se han desarrollado hasta la fecha, puede dar información que nos permite detectar alteraciones tempranas generadas en el parto por el COVID-19. ¿A qué conclusiones vamos a llegar? La infección asintomática por COVID-19 en el tercer trimestre del embarazo, puede potenciar un perfil trombótico preexistente, ya de hecho el embarazo es protrombótico. Incrementa el riesgo de trombosis. Si se desarrolla SARS-CoV-2, genera alteraciones como desprendimiento de placenta, preeclampsia, hemorragia e incremento de partos pretérminos. Este trabajo fue avalado por 47 referencias y muchas gracias por su atención.